Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Antes de empezar a orar y presentar todas las cosas, decirles que empezamos materia nueva, empezamos un pilar inamovible, ¿vale? Este pilar es inamovible, incambiable en la doctrina de salvación, ¿vale? En la doctrina del Evangelio que nosotros predicamos, que es la salvación, ¿vale? Así que esto es algo que os tenéis que grabar a fuego. Estáis rellenando una hoja de asistencia. ¿Por qué? Porque las personas que estén desde el principio hasta el final con las mínimas faltas posibles aprobarán la materia. Quien no la apruebe, aquí nunca la enseñará, ¿vale? Quien no apruebe por asistencia, porque sepamos de que se ha nutrido de esa materia, no enseña la salvación, ¿vale? Por lo tanto, esta materia es muy importante. ¿Por qué está rellenando esa hoja y está poniendo su número de teléfono y tal? Porque vamos a sacar un sistema en el cual las personas que no vengan, porque a lo mejor hay momentos que no puede venir por diferentes circunstancias, vamos a hacer un grupo de WhatsApp del seminario y se mandará el material en PDF y la clase grabada, ¿vale? Y como habrá exámenes, pues yo sabré quién la ha dado, quién la ha visto, quién la ha masticado y quién no, ¿vale? Excusa no tendrá. Así que por eso se hace lo de esa hoja, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto y explicado, vamos a disfrutar en esta tarde, vamos a dejar todo en la mano del Señor y vamos a empezar orando. Como siempre creo que es la mejor manera de empezar todas las cosas que son para el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre mío, Padre eterno, Padre glorioso que estás en los cielos, te damos gracias porque, Dios mío, esta tarde podemos estar de nuevo, Señor, en tus atrios, delante de tu presencia. Y te pedimos en esta tarde que sea una tarde en la cual, Dios mío, nos enriquezcamos, Señor, en sabiduría, que podamos, Dios mío, Señor, entender y que tú nos puedas mostrar y poder conocer esos misterios que tienes encerrados a los sabios y entendidos, y que nos hagas entender, Espíritu Santo, con facilidad como a niños, como enseña tu palabra. Padre, ven trayendo en esta tarde, a través de tu persona, Espíritu Santo, fervor en nuestros corazones, ven trayendo intensidad a nuestras vidas, para que podamos, Dios mío, ser alumnos, Dios mío, aventajados alumnos, Señor, los cuales sean buenos aprendices de lo que tú quieres mostrarnos para poder llevarlo a cabo todos los días. Te ruego que tu palabra, que es la espada más cortante de dos filos que hay, profundice en lo más profundo de nuestro ser, aparte aquellas cosas que no te agradan y forme en nosotros el carácter, la medida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nuestra mente está en tus manos y tu palabra hoy corre, sea glorificada en este lugar y se extienda como un manto poderoso sobre nosotros. Así que entrego esta clase en tus manos, Espíritu de Dios, para que seas tú quien tome el dominio, las riendas y el control de nuestras vidas, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, ya. Amén. Bueno, mis hermanos, salvación. Vamos a empezar con un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Creo que hay dos grandes cartas para hablar de la salvación, aunque toda la Biblia habla de salvación, pero hay dos grandes cartas fundamentales para nosotros. Una es Romanos y la otra es Hebreos. Romanos y Hebreos, ¿vale? Nosotros estaremos tocando diferentes textos y cartas, pero bueno, vamos a darle gracias al Señor porque empezamos con este texto. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Vale? Vuelvo a repetirlo. No me avergüenzo del Evangelio. Mi pregunta: ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios, ¿no? Noticia. La noticia de la nueva. No me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Vale? ¿Y qué termina diciendo más el versículo?
Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, aquí vemos de que el Evangelio, ¿vale?, es poder de Dios para salvar a todos aquellos que creen y no nos avergonzamos de ello. Pero ahora, ¿conocemos realmente el Evangelio de nuestra salvación? ¿O nos hemos quedado con el apéndice, el índice? ¿Conocemos bien el Evangelio de la salvación? Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? ¿Cuántas veces sale la palabra salvación en la Biblia? Muchas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Son muchas, ¿no? Muchas. 165 veces, para ser exactos. 165 veces. Bueno, escuchen, ahí tienen ustedes, estas hojas son fundamentales porque vamos a hacer interactuar para que ustedes vayan rellenando las cosas importantes que se dan en cada clase. Ustedes van a ser los que vayamos cooperando y vayamos haciendo interactiva las clases. 165 veces. Ahora una pregunta. La salvación, ¿dónde se habla más de ella? ¿Dónde se escribe más la palabra de salvación? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Los que crean en el Nuevo, levanten la mano. Los que crean en el Antiguo, levanten la mano. ¿No creen en el Antiguo? ¿Se habla más de salvación en el Antiguo o en el Nuevo? ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra salvación sale 42 veces. En el Antiguo 123. 3 veces más. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a acontecer. Por lo tanto, ahí vemos de que en el Antiguo Testamento salen 123 veces la palabra salvación por 42 del Nuevo. Primeramente se les dio a los judíos, ya a nosotros, los que somos llamados griegos o gentiles. Pero ¿dónde está la sustancia de la salvación real? En el Nuevo Testamento. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar con la materia y os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la doctrina de salvación? Soteriología. Empieza a ver. Soteriología. Esta palabra viene de dos palabras griegas. La primera es sotería y la segunda logos. ¿Qué quiere decir esto? Sotería igual... ¿Qué? Igual que. Ahí ya no me quedo yo. Ya me espero. ¿Cómo es la palabra? Sotería. Con acento en la I. Sotería. Y la siguiente, logos. ¿Vale? La palabra sotería significa salvación. Vale. Salvación. Y la palabra logos, estudio, doctrina, palabra. ¿Vale? Soteriología. Soteria y logos. Salvación, estudio, doctrina, palabra. Así que esa es la doctrina que nosotros vamos a dar. Soteriología. 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 Soterío. No. Sí, sí. Con la I, ¿no? R-I, eso es, soterío. ¿Vale? Así que esa es la palabra, que es la doctrina que nosotros vamos a dar. Así que, Jonás, si no te importa, sigue leyendo hasta que yo te diga, por favor. Antes de continuar con esta clase, quiero decir que para tener un panorama más amplio de la salvación, debemos conocer, primero, ¿Qué debemos conocer primero para conocer ampliamente la salvación?
Alguien que me dé, que ponga a funcionar el cerebro. Vamos a ver. Continúa leyendo, por favor, Jonás. Y segundo, por lo cual, entre estos dos puntos, entre estos dos extremos infinitos, hay una extrema necesidad de un plan para poder unir estos dos extremos de nuevo a este plan que se llama la salvación. Vale. Hay algo que nosotros debemos conocer en la salvación, ¿vale? Y es que hay dos puntos que tenemos que conocer. Los cuales que ha dicho que son dos puntos totalmente, infinitamente distantes. No se pueden colocar el uno con el otro. Están infinitamente a los dos lados opuestos. ¿Vale? Y para conocer realmente el plan de salvación, deberíamos irnos a estudiar muchas más cosas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo resumido. Deberíamos conocer dos puntos. Primer punto, segundo punto. ¿Cuál creen ustedes que es el primer punto que debemos conocer? La palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho por ahí? El origen. Bueno, nos vamos muy atrás. Apunten esto. La condición de pecado del hombre. La depravación total por el pecado. Pecado. Nosotros, para entender la salvación, tenemos que entender cuál es la condición, la naturaleza, el estado de pecado de los que tenemos dos manitas y dos pies, del hombre. Y a consecuencia de este pecado, la depravación total que hay en el ser humano por el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos pensamos de que, claro, no es lo mismo una persona con gafitas que se levanta a las 8 de la mañana y se va a trabajar y viene a las 2 y luego coge y se pone a ayudar a su esposa y su esposa le pone a ayudar a él y tiene una familia y parece que le han roto un plato. Sin embargo, luego nos fijamos en un alcohólico y pensamos que el alcohólico es digno del infierno. Totalmente desconocido, erróneo. ¿Por qué? Porque hay un segundo punto que tenemos que conocer. Lo primero, Dios no mira al hombre pecador como nosotros. Dios no mira a los pecadores como nosotros. Nosotros clasificamos. Dios no. Dios todos somos pecadores. Por eso dice, el alma que pecare, no dice el que pecare mucho. Dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Ahora, hay personas que verán que pueden decir, no, yo es que no asesino. Vale, pero mientes. No, yo es que no estafo. Vale, pero te contiendas, tienes contiendas con los demás. No, es que yo no robo. ¿Vale? Pero tienes envidia. ¿Vale? Pero es que yo no hago cosas inmorales. ¿Vale? Pero tienes orgullo. El alma que pecare, ciertamente morirá. Por lo tanto, tenemos que conocer bien esto, que lo conoceremos. ¿Vale? Pero claro, como Dios no mira al hombre pecador como el hombre mira, ¿qué es lo que tenemos que conocer? El siguiente punto infinitamente separado. ¿Cuál? ¿Alguien que me diga algo? Tenemos que conocer a un Dios santo. Este punto, con este, desde que el hombre, como dijo el hermano Miro, pecó, es imposible de que se vuelvan a unir. No hay posibilidad. Está infinitamente separado. Pero claro, damos gracias a Dios de que el amor de Dios es santo. Así que, claro,
entre este punto y este punto tiene que haber una posibilidad, ¿vale? Para que estos dos puntos se unan. Y esa posibilidad solamente está en el plan de salvación. Aquí es donde tenemos esa posibilidad de unión entre un hombre pecador y un Dios santo. Hay un plan de salvación que puede hacer de que un Dios santo se reconcilie con un hombre pecador y depravado, y un hombre pecador y depravado pueda reconciliarse y volver a tener comunión con Dios santo, santo, santo. Es la única manera, no hay otra. Ahora, ¿dónde podemos ver esto en la palabra? Porque claro, todo esto a grosso modo está muy bien, pero ¿cómo lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? Alguien que me diga un texto, alguien que me diga algo. Porque imagínese de que usted se encuentra con alguien que le va a evangelizar y le dice, no, si es que yo no necesito de Dios. Digo, a mí no me hace falta Dios, yo estoy bien como estoy con mis pecados. Tenemos que saber explicarle por qué. O bueno, vamos a empezar una cosa. Vamos a saber mejor explicarnos a nosotros mismos por qué somos salvos, aun siendo como somos. Y luego ya se lo explicaremos a los demás. ¿Les parece bien? Venga, vamos a la Biblia. Ustedes ven ahí, en la hojita, ven que pone texto. Sí. ¿Lo ve abajo? Sí. ¿Hay más hojas de estas? Sí. Toma. ¿Sí, lo he hecho? Sí. No, toma. Vale, pastor. ¿Tienes ahí? ¿Se lo he hecho ahí? Texto. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 18. Vamos allá. Y tú, Moisés, cógeme Segunda de Corintios capítulo 5 en traducción. Ah, bueno, tú no tienes móvil, ¿no? Pues está recogido. ¿De Corintios cuánto? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Lo tengo. Pues dispárale. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, ¿dónde está la posibilidad de que un Dios santo se reconcilie con una criatura pecadora? Solamente en Cristo. Amén. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, pasando por alto sus pecados y pudiéndonos llevar a una reconciliación nueva por obra de ese plan de salvación. Miren cómo dice en traducción lenguaje actual. Escúchenme. Miren cómo dice en traducción lenguaje actual. Dice: ahora estamos unidos a Cristo. Somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. Por medio de Cristo,
Dios nos hace sus amigos, nos encarga que prediquemos esto a todos, que por medio de Cristo podemos ser perdonados y Dios hace las paces con un hombre pecador. Amén. Bueno, continuamos. Si puede ser, termina de leer los párrafos que quedan de debajo. Continúo, ¿no? Los Sí, siglo sí. XX. Después de... Ah, perdón. Ahí, ahí. Vale. Afortunadamente, Luego hay otro texto, perdón, pastor. Tiene dos. le he puesto ahí por si a Vale, alguien se le pensaba ocurre que algo ahora más. venía otro texto por si acaso. Perfecto. Afortunadamente Dios, línea, todo lo necesario para todos los hombres, mujeres que estaban involucrados en el asunto. Nuestro Dios no fue tomado desprevenido. Él conocía la caída del hombre y antes de esa caída, Dios era el plan de salvación, supongo. Bueno, parece un poco enredoso, pero a mí me gustaría que pensaran las palabras que faltan para que tome sentido lo que estamos leyendo. Porque escuchen ustedes, si ustedes no saben explicar el plan de salvación, lo mismo sin sentido que les suena a ustedes ahora escuchar esto, les va a sonar a aquellos que no sepamos explicárselo. Ahora, yo les voy a leer las dos palabras que faltan, ¿vale? Y ustedes la apuntan para que vean de qué es así. Afortunadamente Dios proveyó Claro, lo sabía. todo lo necesario para todos los hombres y mujeres que estaban involucrados en el asunto. Nuestro Dios no fue tomado desprevenido. Él conocía la caída del hombre y antes de esa caída Dios preordenó el plan de salvación. Ahora mi pregunta podría ser, ¿cómo que Dios preordenó el plan de salvación? ¿Alguien me puede decir algo sobre eso? Hombre, Dios conocía de que el hombre iba a pecar. Miren, cójanse Apocalipsis 13:8, por favor. Y otro que coja Primera de Pedro 1:20. Mi Apocalipsis, ¿cómo está? A ver, ¿quién tiene Primera de Pedro 1:20? 1:20. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 1:20. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20 dice así. Sí. ¿En Reina Valera? La de Pedro, 90. Sí. Predestinados Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vale. Ya destinado antes de la fundación. ¿Destinados o destinados? Destinado. En singular. Destinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue antes, el hombre o el mundo? En el principio creó Dios. Y pasó el primer día y empezó a hacer cosas. El segundo día empezó a hacer cosas. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día hizo el hombre. Y descansó. Pues antes de que todo eso aconteciera, ya Dios destinó a Cristo para que fuera inmolado. Es decir, no solamente proveyó de todo lo que iba a ser necesario, sino que preordenó. Y miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, ¿vale? Está hablando, pues bueno, Juan en la isla de Palmo está recibiendo otra visión y dice: y la adoración
y le adoraron, perdón, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién lo adoró? ¿Quién? Todos los moradores de la tierra. Vale. ¿Que no estaban? Escritos en el libro de la vida. Así que esa salvación la va a tener que contemplar todo el mundo, ¿vale? De que Dios no solamente lo preordenó para que fuera como vamos a ir viendo, sino que también proveyó de todo, porque la salvación tiene provisiones. Por ejemplo, ¿quién sabe lo que es la provisión vicaria? La provisión de la expiación. La provisión de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de la ascensión. Todo eso entra en el plan de salvación. Todo eso. Porque tú imagínate de que dicen, no, y Jesús fue ascendido y se imaginan que es como Goku que va en una nube haciendo surf. No, hombre, no. No es fácil. Eso tiene un sentido, porque Cristo fue ascendido, ¿vale? Así que bueno, creo de que vamos a seguir. Ahora otro hermano va a seguir leyendo. La siguiente pregunta, vamos a estar viendo unas preguntas, ¿vale? Dice, ¿cuál es este plan de salvación? ¿Cuál es este plan de salvación? Julia, léete lo que queda hasta la segunda pregunta. Este plan de salvación es tan sencillo que cualquier hombre puede tomar de él y poder experimentar su poder transformador. Y al mismo tiempo es tan profundo que jamás se ha descubierto una imperfección en él. Es increíble que el espacio sea suficiente para satisfacer vasta cantidad de necesidades espirituales, entre una ilimitada variedad de necesidades en los hombres de toda raza, cultura, condición, entre las diferentes naciones y épocas. Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es este plan de salvación? Hemos visto que este plan de salvación es sencillo. Es sencillo. Y es tan sumamente sencillo que cualquier hombre puede tomar para alcanzar y poder degustar en el mismo el poder transformador del plan de salvación. Porque el plan de salvación lo que tiene es que transforma. El plan de salvación no te pone una corbata y te deja echando maldiciones. No. El plan de salvación no te pone una Biblia y te deja, ¿sabes?, haciendo otras cosas que pueden ser pecado. No, no. El plan de salvación transforma. Por eso dice lo que hemos leído en 2 Corintios, dice, porque nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas y todas son hechas. Se habla de una transformación, no de una mejora, una restauración, un tiempo de que estoy bien, otro tiempo que estoy mal. No, 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 no. Dios transforma. El plan de Dios transforma. Y quita todo lo que ponía a distancia entre un Dios santo y un hombre pecador. Dios no quiere mantener nada por lo que fuimos alejados. Dios no quiere mantener en nosotros nada de lo que puede crear distancia. Eso para la gente que se agarra a ciertas cosas y no las quiere soltar. Es tan sencillo el plan de salvación que cualquier hombre, mujer, cualquier persona puede degustar de ese plan de salvación. Ahora, este plan de salvación es tan profundo, tan inmenso, tan infinito, tan perfecto, que jamás se ha visto en él una imperfección. Si el diablo hubiese visto una imperfección, estaríamos todos los días escuchando la imperfección de ese área del plan de salvación. Pero es tan perfecto el plan de salvación de nuestro Dios y tan sencillo que todo el mundo puede degustar de él y nunca van a encontrar una imperfección. Así que el mensaje que nosotros llamamos de salvación, porque Dios nos ha entregado, ¿el qué nos ha entregado? El ministerio de la reconciliación. El ministerio de llevar el mensaje del Evangelio.
Llevamos un mensaje perfecto, independientemente de que la vasija sea imperfecta. Llevamos un mensaje sencillo. Hay un hombre pecador, un Dios santo, y hay una manera de que te puedas reconciliar con Dios. En Cristo. ¿Te sencillo como eso? Ahora, sigue la palabra que está en negrita y pone: es increíble que un sea suficiente para satisfacer la vasta cantidad de necesidades espirituales. Vamos a ver, si nos pusiéramos a enumerar las necesidades espirituales, voy a preguntar una. Voy a hacer un pequeño globo de necesidades espirituales que todos podemos conocer en el ámbito que nos movemos, ¿vale? Y vamos a darle hinchazón a ese globo con una participación de cada uno. Por ejemplo, ¿tú qué consideras una necesidad espiritual? Dime una que tú veas. Espiritual, oración. Por ejemplo, hay falta de oración, vale. Otra necesidad espiritual en los pecadores. No sé, pastor, ahora sí. Por ejemplo, una negativa. Yo, el odio. Ah, no, eso no. Otra necesidad No, espiritual. el amor. El amor, falta de amor. Otra necesidad espiritual. Los niños sabrían decírmelo. Otra necesidad espiritual. Todos conocemos necesidades espirituales. Todos. Bueno, pues este plan de salvación es tan perfecto, es tan sencillo, pero alegremente puede alcanzar, como dice aquí, dicen, entre una variedad de necesidades en los hombres de toda raza. Ahora vamos a añadir que en cada raza hay necesidades espirituales. Por ejemplo, ¿cómo se llama este sitio? Haití. En Haití hay una necesidad de acercarse a Dios tremenda porque la brujería es algo tremendo, ¿vale? Por ejemplo, en Cuba, ¿qué podemos decir? También hay necesidades espirituales. Y vamos a otras razas, y vamos a otros sitios de necesidades espirituales, en Colombia, en España, en los gitanos, en los dominicanos, hay necesidades espirituales. En todas las razas, en todas las culturas, cada raza tiene una cultura. Un estadounidense tiene una cultura, un peruano tiene una cultura, un boliviano tiene una cultura y un alemán tiene una cultura. Y en toda raza y en toda cultura hay necesidades espirituales. Pero es que no solamente esto, vamos a seguir rizando el rizo. También, según las condiciones de las diferentes naciones. En la nación española hay unas necesidades espirituales. En la nación alemana hay unas necesidades espirituales. En la nación tal hay una necesidad espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque las necesidades espirituales se expanden. No solamente a nivel particular, sino también a nivel general. ¿Vale? Y también de toda época. O sea, siempre. De toda época. Da igual que fueran en el 1100, que fueran en el 1400, que fueran en el 1800, que es en el 2000, como estamos en el 2021. Pues la palabra que falta ahí sería así. Es increíble que un único plan. Un único plan. Único plan. Es increíble que un único plan sea suficiente para satisfacer la vasta cantidad de necesidades espirituales entre una ilimitada variedad de necesidades en los hombres de toda raza, cultura, condición, entre las diferentes naciones y épocas. ¿Saben lo que dice en Apocalipsis? En Apocalipsis dice, cuando vieron a Cristo y le fueron a adorar, dicen que empezaban a hacer un cántico nuevo, se pusieron de rodillas, le echaban las coronas, ¿vale? Y empezaban a decir, digno eres tú, Cordero de Dios, que has redimido por tu sangre nuestros pecados y nos has hecho libres, nos has hecho un solo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda cultura, de toda nación, de toda época. Ese es el mensaje de salvación que nosotros transmitimos. Un único. Claro, ahora ¿qué pasa? Que tanta revelación a mí me incomoda. ¿Sabes cuándo te empiezas a incomodar con otras revelaciones de otro plan de salvación? Cuando conoces el plan de salvación. Cuando no conoces el plan de salvación, todos aquellos que quieren añadir, te suena como si fuera, pero es que no es. Por eso el apóstol Pablo dice, si un ángel descendido del cielo, o yo, os enseñara otro evangelio, anatema. ¿Y sabe dónde está el evangelio? Aquí. Aquí yo no veo que se vendan por dinero milagros. Amén. Aquí yo no veo, ¿sabes?, de que hay diferentes posiciones dentro de la iglesia.
Aquí yo no veo de que Dios dé más importancia a uno que a otro. Aquí yo no veo de que Dios por una posición prominente en la sociedad haya personas que tengan lugares prominentes dentro de la iglesia y otros no. En la salvación todos somos iguales. Todos tenemos necesidades espirituales. Y un único plan tiene provisión para todos. Cualquiera puede tomar de él. ¿Vale? Seguimos. Siguiente pregunta. Moisés, continúa, porfa. ¿Cuál es el centro del corazón del plan de Dios para la salvación? Vuelvo a repetir esta pregunta y que todo el mundo medite en ella, que ya vamos a entrar dentro de la introducción a cosas importantes. ¿Cuál es el centro del corazón del plan de Dios para la salvación? Sigue. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de y la fundación de uno que podía ir entre un Dios ofendido y una criatura desamparada, pecaminosa, el hombre. Bueno, para un momentito ahí, ahora continuamos. Dice, ¿cuál es el centro del corazón? ¿Cuál es el centro del corazón del plan de Dios para la salvación? Y dice aquí, el corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de y la fundación de... ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿Cuál sería el corazón del plan de salvación que Dios ha diseñado para que todo hombre... Juan 3:16. Jesús, el Cordero y la fundación del mundo. Ustedes están... Escuchen, por favor, no tengan vergüenza. Escuchen, no tengan vergüenza. Mira, a mí la pastora muchas veces me regaña porque dice, es que no, es que haces una pregunta y cuando la gente hace así, de repente tienes otra pregunta. Pues claro, mi mente va así. Vale, no tengan vergüenza ni miedo a decir las cosas, porque esto es lo que nos va a ayudar a ir esquematizándonos y centrándonos. ¿Vale? Miren, el plan de salvación de Dios, ha dicho Moisés. Juan 3:17, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué habla ese versículo? Habla de tres cosas. Primero, Dios ama al mundo. Luego, un mediador, que se llama Cristo. Y luego, quien crea. Un hombre pecador. ¿Ha habido otra persona que ha dicho otra cosa? ¿Que no escucha bien? El Cordero y la fundación del mundo. El Cordero y la fundación. El Cordero. Vale. Ahora te pregunto. El Cordero está aquí. La fundación del mundo, ¿dónde lo ubicas? Si son 3 puntos los que hay. Te saliste. La fundación del mundo no tiene nada que ver. ¿Te das cuenta? Qué sencillo es. Venga, otra cosa más, venga, vamos. ¿Qué es el corazón de Dios para la salvación? Venga. ¿No hay más? ¿Es Jesús? Yo creo que no hay más. Yo creo. ¿No? ¿Seguro? ¿Cómo? La fundación del pecado del hombre. ¿Tú te piensas que el plan de salvación, el corazón del plan de salvación va a estar fundamentado en la fundación del pecado del hombre? ¿Tú piensas lo que acabas de decir? La fundación de su iglesia puede Tú ser. acabas de decir de que Dios es como si dentro del plan de Dios, que escuchen, que lo predican, que no ha dicho ninguna tontería, como que Dios ha permitido que el hombre pecare porque está dentro de su salvación, dentro de ese plan de salvación. Es más, fíjate lo que hablan los de la elección. Elección. Hay un detalle en la elección que dice de que todo pecado que nosotros podemos cometer, por abominable que sea, si tú eres elegido por Dios para salvación, está dentro del plan de salvación de Dios para que te enamores más de Cristo en la cruz. Eso se llama gracia irresistible. Salvo, siempre salvo. Así que no has dicho ninguna estupidez. Pero has dicho una cosa que es heregética. Se sale de esto. Os voy a dar las dos palabras, ¿vale? Vamos a leerlo. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundación de un mediador. Uno
que podía ir entre un Dios ofendido, escúchenme, mírenme, uno que podía ir delante de un Dios ofendido, ¿vale? Y una criatura desamparada y pecaminosa, el hombre. Un oficio y un mediador. Esas dos cosas se dan en Cristo. Él tiene un oficio y es un mediador. Ahora, nosotros deberíamos saber explicarlo porque somos los primeros que hemos degustado de ello. Somos los que hemos degustado a través de la cruz y de la gracia de un oficio y un mediador. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Moisés, sigue leyendo lo que estabas leyendo, por favor. Job sintió la necesidad de tal persona. Para. Vuelva a repetirlo. Job sintió la necesidad de tal persona. Ahora, para un momentito, ¿vale? Para ahí. Job sintió la necesidad de tal persona. No, de un mediador que tuviera un oficio. ¿Por qué? Situación de Job. Antiguo Testamento. Antes que se diera la ley. No había ley. Es el libro más antiguo de toda la Biblia. Está pasando una situación que es incomprensible. No la entiende. Se le han muerto los hijos, se ha quedado en pobreza, está enfermo, la mujer le ha puesto los papeles del divorcio, un desastre. Y él, en esa situación, siente la necesidad de esa persona. Seguimos. Job sintió la necesidad de tal persona al encontrarse apartado de Dios. Mira el pensamiento de Job. ¿Tienes el versículo ahí? No. Cojan Job capítulo 9. Job sintió la necesidad de tal persona al encontrarse apartado de Dios. Apartado de Dios. Él tenía la necesidad de comunicarse con un Dios. Y fíjate lo que dice Job capítulo 9, versículos 32 y 33. Te lo leo. Dice así. Bueno, cuando lo tengan lo leo. ¿Quién lo tiene? 9, 32 y 33. Dice, atento. Job dice a sus amigos, porque no es hombre como yo, hablando de Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay entre nosotros, escuchen, miren, ¿qué hay aquí? Un Dios santo. ¿Y aquí? ¿Dónde estaría Job? Aquí. ¿Tendría solución de poder tener comunicación con él? No. A no ser que Dios le diera por manifestarse de alguna manera como se manifestó en el torbellino. Pero él no tenía posibilidad. Y dice, ¿no habla entre nosotros alguien, una persona que haga de árbitro y ponga su mano sobre Dios y sobre mí? Plan de salvación. Sigue leyendo, por favor, Moisés. Vela por una oportunidad de careo con Dios. Un cara a cara. La posibilidad que haya un mediador para ese encuentro. ¿Un qué? Salvador. Un árbitro. Un árbitro. Un mediador. Un intercesor. Un interlocutor. Apela por una oportunidad de careo, de entrevista, un cara a cara, una conversación, una posibilidad de comunión, una posibilidad de relación. Apela a que pudiera haber un mediador para ese encuentro que el hombre no puede tener por sí solo.
Sin esta persona no puede haber encuentro, no puede haber careo, no puede haber momento de conversación, no puede haber relación, no puede haber comunión, no puede haber intimidad, no puede haber acceso a Dios. Y Job tiene esa necesidad. Job sacrificaba, pero no tenía acceso a Dios. Job era temeroso, pero no tenía acceso a Dios. Job era apartado del mal, perfecto, no había otro como él, la faz de la tierra. No tenía acceso a Dios. ¿Por qué Abraham sí? Abraham tampoco. Pero Dios hablaba con él. Una cosa es que Dios te busque y otra cosa es que tú le busques y le encuentres a él. Y Abraham entra dentro del plan de salvación. Seguimos. Moisés, por favor. En el capítulo 9 Job se queja de que no tiene como presentar su caso ante Dios, porque no puede hallarlo. Nótese en el versículo 33 la operación por un árbitro entre él y Dios. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Sigue. Job 9. 2.3, traducción, lenguaje actual. Ese cuento ya lo conozco. Yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia. ¿Cómo dice? Ante Dios Nadie puede alegar inocencia. Bueno, déjenme terminar esto. Job conocía algo con que he empezado yo el seminario. Tenemos que conocer la pecaminosidad del hombre. Job la conocía bien y era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, no había nadie como él. Y Job dice, yo sé que delante de Dios no hay quien alegue inocencia. Job, el cual dice que se atribuyó todos los despropósitos alrededor de él, dice, y no tuvo queja ninguna. Y él mismo dice, yo sé que ante Dios nadie puede alegar inocencia, ni puede tampoco discutir con él. Dios puede hacer 1000 preguntas y nadie puede responderle. Termina de leer eso, por favor. ¿Qué significa esto que Job declara? ¿Cómo puede un hombre presentar su caso ante Dios? Gracias a Dios por el mediador, Jesucristo, y él no ante Dios. ¿Cómo? Hemos visto que ella es el mediador, ¿vale? Él es el mediador, él es el que pone la mano en Dios y la mano en nosotros, se cumple el plan de salvación. Vale, y ahora dice aquí dice este escrito, damos gracias a Dios por el mediador Jesucristo, quien nos Justificó. ya van centrándose. ¿Ustedes han visto? Ya hablan de justificación, ya se van centrando, ¿se dan cuenta? Nos representa. Quien nos representó ante Dios, ¿no? Nos representa ante Dios. Ahora, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Vamos a ver. ¿Cuántas partes tiene el tabernáculo? Venga, que les voy a hacer pensar. Lugar santo, lugar santísimo. Vamos a ver. Lugar 3. 3. Eso es. Lugar santo. ¿Cuál más? Lugar vale. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era? Ya. ¿Vale? 3 partes. ¿Qué hemos dicho que era el Antiguo Testamento cuando hablábamos de la palabra de salvación que aparecía 123 veces de las 165? Que era la sombra de todo lo que había acontecer en el Nuevo Testamento, donde aparecen 42 veces la palabra salvación. Por lo tanto, ¿cómo funciona el tabernáculo? Lugar atrio. Aquí había un altar de un sacrificio. Aquí podía entrar
todos. ¿A la cruz quién puede ir? ¿A la cruz quién puede ir? ¿A la cruz? ¿Quién se puede acercar a la cruz? Todos. Todos. Y le dice Cristo, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Todos. Porque había aquí un altar de sacrificio. Todo el mundo tenía que ir ahí a sacrificar un corderito, una vaca, unos palominos, algo tenía que llevar. Sangre. Ahora había un sumo sacerdote que entraba de este lugar a este lugar, lugar santo. ¿Qué se hacía en el lugar santo? En el lugar santo estaba el incienso, el altar del incienso, estaba la menorá, estaba la mesa de la propiciación. ¿Qué simboliza esto? Cristo, Cristo, Cristo. Todo simboliza a Cristo. El pan que se tenía que tener y cambiar todos los días, la menorá que no se podía apagar, el altar de incienso, y ahí podían entrar solamente los sacerdotes. Aquí podían entrar sacerdotes y sacrificar, pero en este lugar, ¿qué es lo que estaba? El arca, ¿no? El arca. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Por lo tanto, de aquí a aquí, ¿quién podía entrar? No, Cristo no estaba. A ver, es que ¿se están dando cuenta ustedes? ¿Cómo ha dicho Moisés? Sumo sacerdote. Es el único que podía entrar a ofrecer sangre para el perdón de pecados. El único. No podía entrar otro. Y ese perdón de pecados, esa expiación, podía ser para una persona que había pedido el perdón por algo voluntario, o una vez al año para todo el pueblo. Tenía un oficio, sumo sacerdote, y era un mediador entre el pueblo y los hombres. Pero claro, había un problema. La sangre de los animales machos cabríos no perdonaba, simplemente tapaba el pecado de esta manera. Bueno, venga, te lo tapo un año más, pero el año que viene te meto otro boli. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es el que ha entrado a ofrecer al Padre no sangre de machos cabríos, sino su propia sangre, sin mancha y sin pecado, la cual ni todos los sacrificios pueden compararse con la sangre de Cristo. ¿Y qué ha hecho esto? ¿Qué dice la Biblia? Entrar confiadamente al lugar santísimo por el camino el cual ha abierto Cristo. Así que Cristo es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Tiene el oficio y es el mediador para que nosotros podamos tener comunión otra vez con un Dios santo. ¿Se dan cuenta? Que Dios no se salta la forma de su plan de salvación. ¿Se dan cuenta? No es tan difícil. Esto hay que estudiar más y hay que estudiarlo porque es más profundo. Pero bueno, seguimos. Isaac, siguiente punto. Esta es la posición que Cristo, en su sacrificio sustituyente o vicario, vino a llenar. ¿Qué pone? Texto, ¿no? Vale, te voy a volver a repetir. Esta es la posición que Cristo, en su sacrificio sustituyente, vino a llenar. Sustituyente. ¿Quién tiene que ir aquí? ¿Eh?
¿Quién tendría que venir aquí? Nosotros somos culpables. Amén. Pero nosotros nunca podíamos satisfacer a Dios. ¿Verdad? Porque somos pecadores. Nosotros podíamos pasar una vez al año, ofrecer sangre de macho cabrío, pero nunca íbamos a satisfacer así a Dios. Por eso tuvo que venir Él, para llenarlo. Y que fuera ya una vez para siempre. Ahora, un texto, por favor, entre este mediador. Un texto, alguien que me dé un texto para explicar esto. Que lo explique la Biblia, que lo confirme la Biblia. Venga, un texto, uno solo. Pido un texto. Pero referente a qué, pastor. A esto, Al mediador, al contexto de lo que estamos Solo hablando. hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un texto que es así. Claro, ¿cuál es? No me acuerdo, pero sé que hay un texto. Pues tienes que aprenderte. Primera de Timoteo, capítulo 3. No, 3 no, 2:5, perdón. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Vale. Vamos a volver a leer apasionadamente el texto. Jonás, despacito. Porque hay un solo Dios. Para. ¿Dónde estamos? Aquí. Hay un solo Dios, no hay más. Y un solo mediador. Y un solo mediador. Sigue, sigue. Entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo. Ya está. Otra vez, ¿de dónde estamos aquí? Tan sencillo como eso. Y tan profundo y tan inmenso. Y tan difícil de explicar eso. Claro. A la vez, a la vez. ¿A que no es difícil? No es difícil de explicar. Lo que hay que tener es hambre por saber cuál es el plan que me ha dado la salvación. Conocer. Esto es, vamos a ver, estoy completamente seguro que todos sabemos manejar los móviles y estas chiquitas de aquí. ¡Pah! Te hacen filtros, te ponen, te quitan, te ponen fondos musicales. No le quieran, no le quieran. Lo que yo no sé hacer, porque yo soy del teléfono de hacia ring, que tú se lo pones delante de una y ¿esto qué es? ¿Un microondas o qué es esto? Pero cuando yo tengo algo que es mío y lo puedo compartir, tengo que saber cómo funciona todo. Con un móvil sí lo hacemos, pero aquello que nos ha regalado la eternidad no. Es para pensarlo, es triste, es una verdad triste. ¿Vale? Seguimos, hermano Johandri. Las siguientes frases, por favor. Esta es la razón para la de Cristo, la segunda persona de la deidad. Sigue, sigue. Para ser un mediador para Dios era necesario ser, para representar a la humanidad era necesario ser. Bueno, nos quedamos en este punto primero. Vamos a ver si seguimos. Hemos dicho que el plan de salvación, el corazón del plan de salvación, el corazón de Dios en el plan de salvación era que hubiera un oficio a través de un mediador, el cual pudiera entrar delante de Dios a mediar y satisfacerle y representar al hombre pecador. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Y ahora aquí pone, por esta razón, por esta causa, por esta situación, para de Cristo. ¿Qué palabra pondríais ahí que pueda hacer referencia a lo que acabamos de explicar? ¿Eh? ¿Eh? Para la causa de Cristo, no. Esta es la razón para la encarnación de Cristo. No, es que, ¿sabes lo que pasa, hermana? Que cuando llega la palabra que da sentido a todo, te hace la mente ahí, ¡va! Esta es la razón
para la encarnación de Cristo. La segunda persona de la deidad. ¿Cuántas personas hay en la deidad? Tres. ¿Quién son? Dios, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ¿vale? Esa es. La primera la tenemos. Y la segunda la vamos a ver con el oficio. Para ser mediador con su oficio. Por esto fue la encarnación de Cristo, la segunda persona de la deidad. Ahora dice, para ser un mediador entre Dios, ¿era necesario ser? Vamos a ver, voy a repetirlo. Escuchen, un momentito. Ah, que estáis por ahí. Para ser un mediador para Dios, ¿era necesario ser? Santo. Bueno. Bueno. Vale. Palabra. Para ser un mediador para Dios, es necesario ser Dios. Eso no puede ser, ¿no? Dime algo o alguien que pueda ser un mediador para que Dios sea satisfecho. Solo Dios. Solo el mismo. Bueno, No, porque yo no me puedo presentar ante mí mismo. ¿cómo? Yo no me puedo presentar ante mí mismo. Si son tres. No, estamos hablando de las cuestiones. Sí. Entonces, si yo soy Dios y me presento yo como Dios ante yo mismo, yo estoy siendo yo dos en Pero uno. como Bueno, escuchen, para. Vamos a seguir, porque claro, esto es la introducción para lo que vamos a dar. Os estoy poniendo una base. Vale. Segunda de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo puede ser de que Dios sabe reconciliar al mundo consigo mismo en Cristo? Entonces, ¿quién fue quien reconcilió al mundo con él? Dios. ¿Quién reconcilió al mundo con Dios? Dios. No, lo reconcilió Cristo. Hermano, la palabra lo pone claro. Ahí está diciendo. Mire, a todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio... No, ¿Quién es el mediador? no, el mediador, claro. El mediador es Cristo. Claro. ¿No? Claro, pero también es Dios. Por eso es la encarnación. Ahora, escuchen. Seguimos. No se adelante. Seguimos. Para ser un mediador para Dios era necesario ser Dios. Para representar a la humanidad era necesario ser un hombre. Por esta causa fue necesaria la encarnación de Dios como hombre, el cual nosotros conocemos como Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el ungido, el Alfa, la Omega, el principio. etcétera. Ahora, seguimos. Por los pecados de la humanidad, debía ser descartada, quitada, perdonada, si el hombre iba a tener comunión con Dios. Pero a causa de que Dios no puede morir, el Espíritu no puede morir, Él debía tener un cuerpo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, si ustedes se van conmigo a la traducción lenguaje actual,
Juan, capítulo 1, 1:14, ¿verdad? Sí. Dice, para darle otro matiz, ¿vale? Porque he dicho que para poder ser el mediador para Dios y poder representar al hombre, tenía que ser Dios, hombre. Y dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. ¿Vale? ¿Le cogen el sentido a eso? Vale, pues vamos a leer esa frase que queda sin rellenar para que la rellenen, ¿vale? Y el texto era Juan 1:14. Dice, la pena por los pecados de la humanidad, la pena, la condena, la pena, la condena, por los pecados de la humanidad, debía ser descartada, quitada, perdonada, si el hombre iba a tener comunión con Dios. Era la muerte. Es decir, para que Dios pudiera quitar la pena. La pena, la culpa, pastor. ¿Cómo? La pena, la culpa, la sentencia, es lo mismo, ¿vale? Es una de las palabras que puedes utilizar. Pena, condena, sentencia, da igual. Por los pecados de la humanidad debía ser descartada, tenía que ser quitada. ¿Cuál era esta condena del pecado del hombre? ¿Cuál era esta condena por los pecados del hombre? La muerte. ¿Qué le dijo el Señor al primer hombre? Si comiere del árbol que está en el medio del huerto de la ciencia del bien y del mal, de cierto, y él murió. Pero no murió carnalmente, murió espiritualmente. Por lo tanto, la comunión con Dios desde Adán, ese acceso a Dios era imposible. Y Dios, sabiendo esa caída, preordenó y proveyó ¿de qué? De un mediador, de un árbitro, con un oficio, que pudiera entrar como Dios delante de Dios y pudiera satisfacer a Dios y pudiera representar a los hombres pecadores porque él era hombre. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Vas a entrar así con la cabeza al final también? Si no lo entiende, dígamelo. Pastor, lo de la que era, Lo de la sentencia, condena, pena. condena. La condena. Bueno, seguimos entonces. Mel, siguiente punto. Que la gente aquí es muy avispada y vamos a ver. Porque de esta encarnación para esta asignación de oficio y mediador. Seguimos, lento, otra vez. ¿Por qué de esta encarnación para esta asignación de oficio y mediador? Vamos a ver, hace pregunta. Porque de esta encarnación, ¿por qué de esta encarnación para esta asignación de oficio y de mediador? Pues lo vamos a ver. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 17. Vamos a ver por qué Dios se tuvo que encarnar. ¿Por qué Dios tuvo que venir hecho hombre? ¿Por qué el Verbo tuvo que encarnarse hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad? 2.17. 2.14. Hasta el 17. Sí, dice así. Leo yo. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahí lo tienen ustedes bien explicado, ¿vale? En Hebreos 12:14, por qué de la encarnación de Cristo, por qué era necesario que viniera encarnado Cristo, por qué era necesario de que la segunda persona de la deidad viniera como hombre, porque él iba a tener un oficio e iba a ser un mediador entre Dios y los hombres. Para mediar entre Dios tenía que ser Dios, para mediar entre los hombres tiene que ser hombre. De ahí la encarnación de Cristo, para ser semejantes a sus hermanos, los cuales iban a perdonar, y para poder ser sumo sacerdote para Dios. ¿Lo ven ahí? Bien, pues continuamos. Ahora sí que estamos en materia. ¿A qué hora hemos empezado? Pues a los 20 menos cuartos, ¿no? No sé, no. Termina de leer esa parte, por favor. Todo esto ha sido posible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Todo esto ha sido posible a través de... La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Voy a repetírtelo. Todo esto es posible a través de... La muerte. No solo de cuando Jesús está crucificado en un madero. Si no hubiese muerto, no hubiese sido válido el plan de salvación. Si no hubiese sido sepultado, no hubiese sido válido el plan de salvación. Y si no hubiese sido ascendido o resucitado, no hubiese sido acto el plan de salvación. Ahora me dirás, ¿por qué, pastor? Ahora nos esperamos, tenemos que llegar. A eso hay que llegar, estamos en la introducción de la materia, ¿vale? ¿Seguimos? Bueno, vamos. ¿Terminamos esto? ¿O no? ¿O lo dejamos? ¿O ya tienen bastante información? ¿Van a terminar esta hoja? ¿No? Digo yo, ¿no? ¿O es mucho? No, yo lo pregunto. Bueno, que diga hermano. Bueno, ahora vamos a ver los problemas y las provisiones de este plan de salvación. A ver, provisiones. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un cuadrito. Y vamos a hacerlo poquito a poco. O mejor vámonos a los problemas. Y así luego cuando tengamos las soluciones nos va a ser más fácil. Problemas. Primer problema. ¿Cuál es el primer problema del plan de salvación? El pecado, ¿no? Pero yo voy a... Bueno, los que dicen que no, ¿por qué no? Porque no es un problema para la salvación del pecado. Porque lo cubre. El plan de salvación cubre el pecado. No es un impedimento. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros por dónde empezamos los tejados? ¿Por las casas? ¿Por los tejados o por los pilares? Los pilares. Por el suelo. Vale. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar del pecado si no hay un hombre que haya pecado? Primer problema. El hombre. Segundo problema. El pecado del hombre. ¿Por qué empiezo así? Porque os he dicho muchas veces en todos los seminarios, no me canso de decirlo. No es lo mismo tener una conciencia de algo que es bíblico a ser correctamente bíblicos o bíblicamente correctos. ¿Por qué? Porque si tú tienes ordenado, esquematizado, pero aunque sea con menos información o con más, pero está bien esquematizado, siempre tendrás una base sólida. Siempre. Por lo tanto, lo primero que tenemos como problemas es el hombre y el pecado del hombre. Claro, nosotros para ver esto deberíamos irnos a lo que es la doctrina del hombre y nos deberíamos ir a la doctrina del pecado. Son dos doctrinas diferentes. ¿Vale? Pero nosotros no la vamos a dar, nos vamos a centrar en la salvación. Vamos a dar por encima ciertos puntos, ¿vale? Así que vamos al problema
del hombre y el pecado del hombre. En esta doctrina se llama depravación total. Depravación total. Merced, sigue con el punto A. La humanidad fue creada a imagen de Dios, pero cayó de su estado original sin pecado a través de una, dejando a la humanidad en un estado de total pecaminosa y bajo la sentencia de condenación divina. Bueno, primera parte, la humanidad fue creada a imagen de Dios. ¿Cómo es la imagen de Dios en nosotros? Hombre, ¿no? ¿Cómo es la imagen? Venga, vamos a empezar a ver cómo es el hombre. Vamos a abrir una llavecita en el hombre. Venga. Venga, vamos a poner, venga. Santos. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo es Dios? Bueno. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Por lo tanto, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Una imagen buena, recta, santa, inocente. Esa fue nuestra creación. Así como nosotros fuimos creados. Pero claro, dice, pero cayó de su estado original, de su estado bueno, amoroso, misericordioso, perfecto. El hombre cayó de su estado original sin pecado a través de una desobediencia voluntaria. Una desobediencia voluntaria. Dejando a la humanidad en un estado de total depravación, pecaminosa, separada de Dios y bajo la sentencia de una condenación divina. Esa fue la causa del pecado del hombre. Cayó de su estado original. ¿Cuál es su estado original? A la semejanza de Dios. Una imagen, una personalidad buena, una personalidad recta, una personalidad santa. Pero pecó voluntariamente y este pecado tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Una naturaleza pecaminosa y depravada del hombre. Alejada de Dios y con una sentencia de Dios por este pecado. Me quedo aquí. Dime. Tenemos que dejando a la humanidad en un estado de total Depravación. pecaminosa y Alejada. Y la primera desobediencia, que a través de una desobediencia dice dos palabras. Dice, pecaminosa, separada de Dios y bajo la sentencia de condenación divina. Ahora, vamos a verlo en la Biblia. ¿Les parece? ¿Podemos poner, por favor? Sí. Que me falta alguna palabra. A ver, ¿qué te para falta? Las dos últimas de este último texto que estamos dando no las has apuntado. Venga. La humanidad fue creada a imagen de Dios. Buena y recta. Buena, Aunque pongas santa, esto te recta, sobra. Pero cayó de su estado original sin pecado a través de una desobediencia voluntaria. Eso es. Dejando a la humanidad en un estado total. De depravación. Vale. Pecaminosa. Ahí está ya. ¿Vale? Vamos a la Biblia. Gracias. Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Quién lo tiene? Pues grite de voz en cuello, que lo escuche todo el mundo. Yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ¿qué dice aquí el texto? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia? Están Destituidos. destituidos, separados de la gloria de Dios. Bueno, entonces ahora te viene un santurrón y te dice el santurrón: no, es que yo me levanto a trabajar, yo no hago esto, yo no tal, yo no... Y se piensa que no necesita de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Da igual que sea buena persona, que sea simpático, que sea un bicho del agua, que sea, sabes, una cotilla, que sea una chismosa, que sea, da igual. Todos pecan. Todos están destituidos de la gloria del Señor. ¿Vale? Romanos 6:23. Quien lo tenga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es... Da igual, no te dice qué clase de pecado. No te dice unos más, otros menos. Te dice que la paga del pecado es muerte. Pero dice, aquí viene nuestra alegría, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Por lo tanto, quien no está en Cristo Jesús, ¿qué tiene por regalo? Vamos, gente. Toma tu regalito, no ha tocado. Que no te vas a quedar sin regalo, hombre, chico. Que tú estés sin regalo no te vas a quedar. Toma. Muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Vale, lo tengo. Vamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, vuelvo a repetir. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos nosotros en otro tiempo? Lejos, muy lejos. Todos nosotros en otro tiempo estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Efesios 2:3. ¿Se han dado cuenta? ¿Vale? Y lo explicas, cuando lo explicas parece sencillo, pero... O sea, Miren, realmente mira, sencillo, pero claro, el otro, mira, a nosotros nos cuesta. mira, cuando salimos a evangelizar, por ejemplo, es un ejemplo. Si miramos al hombre por lo que él es, vamos a tener un machete así todo el día. Claro. ¿Por qué? Porque vemos lo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros y lo que el mundo desecha. Pero si miramos desde la postura de Dios, en el plan de salvación, veremos de que lo que Dios hace es traer la advertencia de la muerte del pecado, pero te trae la noticia de la solución. Por eso la evangelización es tan importante, conocer el plan de salvación, porque tienes que tener la posibilidad de un mensaje tan sencillo que pueda alcanzar a todos. Por lo tanto, sí es sencillo. Lo que no es sencillo es querer explicarlo sin conocerlo. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque es tan sencillo que chocas. Pero cuando tú te manejas y ya lo conoces y dices, tú, qué alegría, qué bendición, conocer lo que Dios ha hecho por mí. Incluso a la hora de expresarlo, vas a estar presentando algo que la gente va a decir, yo quiero acercarme como tú. ¿Vale? Seguimos. Punto B. Este lo leo yo. Punto B. La depravación total, escuchen, la depravación total no significa que sino que el pecado afecta a cada parte del ser de una persona y que la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa con una inclinación natural hacia el pecado. Voy a volver a repetírtelo sin decir la palabra porque no toma sentido hasta que pones lo que tienes que poner. Dice, la depravación total no significa que sino que el pecado afecta a cada parte del ser de una persona y que la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa con una inclinación natural hacia el pecado. Venga, alguien que me ponga ahí una frase para que tome sentido eso. ¿Vas bien? Leo. La depravación total no significa que los seres humanos sean tan malos como podrían ser. Escuchen. La depravación total no significa que los seres humanos
sean tan malos como podrían ser. Porque el ser humano puede ser mucho más perverso de lo que podemos pensar. Vamos a ver. Por ejemplo, el tema de moda. Asesinatos de género. Violencia de género. ¿Quién le iba a decir a una persona que empieza un noviazgo, que tiene 25 años de matrimonio, que tienen 3 hijos, y que a los 60 años la vas a meter 20 tiros en un pecho? Y vas a matar a la persona que te dio hijos, que te dio una vida feliz. ¿Quién te va a decir que va a hacer eso? ¿O quién puede decir de que un padre que ha tenido a su hijo o a su hija en los primeros instantes de vida tiene la sangre fría de matar a sus 2 hijos, meterlos en una bolsa de plástico, montarse en una lancha y tirarlos al fondo del mar y luego tirarse? Venga, explíquenmelo. ¿Cómo puede haber un cambio radical de un extremo a otro extremo? Porque el ser un ser o un hombre con una depravación de pecado total no significa que seamos todo lo malo que podemos ser. El hombre puede ser lo peor. ¿O qué se piensan? ¿Que Hitler nació, sabes, con un bigotito aquí, sabes, desde que nació haciendo ¡ay, Hitler! Fue llevando esa depravación hasta límites que no podemos ni imaginar. Pero no solamente él, una nación entera. Una nación entera. Alemania. Pero es que puedo hablar de Alemania, puedo hablar de la época de los aztecas, puedo hablar, ¿sabes?, de... Eso no significa de que el ser humano tenga una relación de pecado total y sea tan malo como el diablo. No. Puede ser, ¿sabes?, como Clark Kent, hacerle con las gafas así. Y no romper un plato. Sigue siendo un depravado total por el pecado. Pastor, entonces nosotros somos depravados por el pecado. Si no es por Cristo, sí. Por eso la humanidad. No digo un hombre, sí, digo la humanidad. De toda época, toda raza, toda cultura, toda nación. Necesitan a Cristo. La depravación total no significa que los seres humanos sean tan malos como podrían ser, sino que el pecado afecta a cada parte del ser de una persona y que la humanidad de toda nación, de todo lugar, de toda época, tiene una naturaleza pecaminosa con una inclinación natural al pecado. Natural, yo por naturaleza voy al pecado. Y conforme deje de desarrollar ese pecado en mí, iré a otros niveles. Así que ese es el problema de la depravación del pecado. Los seres humanos son fundamentalmente corruptos de corazón. Bueno, ¿usted conoce algún ser humano que no tenga corazón? Ninguno. Todos tienen corazón, aunque no lo parezcan algunos. Pero todos tenemos corazón. Pero mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hace coma y perverso. Escuchen, ese como termina ese texto es para tener miedo de ti mismo. ¿Vale? Para tener miedo de ti mismo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y eso está aquí. Aquí dentro. En esta cajita que hace tanta. Pues eso está en nosotros. Es como el clic-clac de una bomba. Pipa. Y cualquier otro puede hacer ¡pum! Pero no pum porque explote, sino porque puedas hacer una acción que digas tú, incluso hasta tengas remordimientos como Judas, he vendido a Cristo. He vendido al Maestro. He matado a Abel. He visto la desnudez de mi padre Noé. Y así me puedo tirar en un montón de textos. Génesis 6:5. Y vio Jehová, ¿quién lo vio? Jehová. ¿Y dice que él miente? Dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para... Pues bueno, pues este Dios que es sincero, justo, verdadero, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente
Y vio Dios que la maldad era muchísima en la tierra. Y dijo, bueno, voy a mirar un poquito más profundamente en esto que he creado yo, porque esto se está yendo de las manos. ¡Jo! Dice la Biblia, palabras. Dice que era de continuo y solamente al mal. Peligroso esto. Vamos a ponerlo un poquito más duro. Mateo 19, versículo 17, parte A. Dice, él le dijo, 19, 17, parte A. ¿Por qué lo pones ahí si tienes para poner esto? Mateo 19, 17. 19, 17, parte A, dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le vieron y dijeron, maestro bueno, y Cristo le responde y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, solamente hay uno, Dios. Vamos a ponerlo un poco más trazado. Lucas 11:13. Aquí viene la semejanza de Dios. Hay un ápice de semejanza y hay un ápice de luz en este túnel de oscuridad. Pues si vosotros siendo malos, ¿cómo nos considera Jesús? Pues si vosotros siendo... ¿Y qué he dicho? De que un hombre con la depravación del pecado no tiene por qué ser lo más malo del mundo. Dice, porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, una persona mala puede dar buenas dádivas a sus hijos y también los puede matar. Un hombre malo puede tener amistades y los puede traicionar. Un hombre malo puede querer a su esposa, le puede ser infiel. Dice, y vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pide? Por lo tanto, estamos considerados como somos chunguitos, somos chungos, somos malitos. ¿Os debo de reconocer? Somos malos. Somos de los chungos, ¿vale? Punto C. Tamara, punto C. De hecho, los seres humanos están en los pecados. ¡Ay, me has dado! De hecho, los seres humanos están espiritualmente muertos en los pecados. Queda muy poquito ya, ¿vale? Ya terminamos. Y nos hemos pasado ya. Efesios 2, 1 al 3. Leo, ¿vale? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre? Muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. 2. Del 1 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. A ver, los que van conforme a la corriente de este mundo, van justamente haciendo migas con el diablo. Miren, el otro día, lo pongo como ejemplo, ¿vale? Porque tengo confianza y porque... Escúchenme, por favor, quiero que me escuchen, ¿vale? Y que me presten atención. Sé que llevamos un ratito, pero acabamos y nos vamos, ¿vale? Que son 1 hora y 45 minutos. Miren, yo tengo un familiar que se llama Raúl, que tiene un hijo que se llama... niña. Sí, de Zacataca. De día. Bueno, pues resulta de que todo el mundo, la familia mía, ha tenido un éxito que ha sido hasta las Olimpiadas. Una canción que ha hecho, mira. Con el racatacataca ese. Bueno, pues todo el mundo estamos contentos porque le va a ir bien, aparentemente. Y yo primero que me alegré, mira, además dije, ahora es cuando va a poder hacer una carrera, si sabe con quién se relaciona, como músico. Me puse a orar y me dijo, ¿y quién te ha dicho que le va a ir bien? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿qué te pregunta la gente? Y digo, pues yo cuando me preguntan qué, digo, pues oye, pues muy bien. Pues la próxima vez que te pregunten, di qué pena. Y me quedé, hermanos, helado.
Y le dije, ¿por qué, Señor? Me dijo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo mío. ¿Y su padre era pastor o es pastor? O no sé lo que es. Pero algo, que no hablo. ¿Vale? Por lo tanto, me tengo que entristecer. Porque la realidad de esto es que estás haciendo, dejándote guiar por la corriente de este mundo y te estás enemistando con Dios. Esa es la realidad que te enseña la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos, cuando nosotros dejamos nuestras personas que vayan conforme a la corriente de este mundo, que sepas que tu naturaleza está haciendo su naturaleza. Tu naturaleza de pecado está haciendo su naturaleza. Ir por pecado. Y te estás dejando acariciar por aquel que tiene la autoridad en este sistema, el diablo. Y te estás enemistando con Dios. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no andamos en ellos. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice el Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Diferencia, nos ha alcanzado el plan de salvación. Nos ha alcanzado el mediador. Nos ha alcanzado Cristo. Y nos ha reconciliado con un Dios santo, siendo criaturas pecaminosas que en otro tiempo, sin Cristo, no podríamos haber cambiado nuestra vida. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados, y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que ahora, pregunta, ¿estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados? ¿Sí? ¿Sí? Vale, somos malos, ¿sí? Y aparte de estar muertos en los delitos y pecados, y aparte de ser muy malitos, y son esclavos del pecado. Escuchen, fíjense lo que es esto, ¿eh? No solamente muertos en delitos y pecados, no solamente una naturaleza mala, sino que encima somos esclavos de los pecados. Escuchen, ¿saben lo que significa esclavo? Esclavo es no tener voluntad propia. No poder tener decisión en mi voluntad para hacer lo contrario de lo que se me manda. Soy un esclavo. Por lo tanto, ¿quién tiene la autoridad sobre nosotros? El pecado. Romanos 6, versículo 17 al 20. Os lo leo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así que, escuchen, esto es serio, ser esclavos. ¿Sabes por qué? Porque ese que es esclavo no puede hacer el bien ni puede ser bueno, porque no puede. Vamos a ver, si yo soy el diablo y yo utilizo el pecado como la correa de autoridad al perro que me pertenece, si yo quiero tirar para allá, ¿me va a dejar el diablo? ¿Sabes lo que va a utilizar? El pecado. Tira para acá, ¿dónde va? Cachorro. Y te va a tirar. Así son todos los que no están en Cristo. Pastor, todos, todos. Nosotros también lo éramos.
Por desgracia, nosotros lo éramos. Por suerte, ya no lo somos. Cristo, el plan de salvación nos alcanza. Amén. Amén. Fíjate, ya hemos terminado. Punto D. Apóstol Pablo incluso dice, fíjese lo que dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo, el que predica a las iglesias de Galacia, que predica a Efesios, a Corintios, dice que en él no mora el bien. Esto es para lo que descuidamos la oración, yo, el pastor, o la lectura, o los cultos, o los ayunos. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien. Esto es en mi carne. En otra parte él testifica, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya está bien, ¿eh? Entre todos nos meten una costelera y nos sacamos uno. Nos metes a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las naciones, nos meten una costelera, haces así, no sacas un chupito entero de uno bueno. ¿Es duro? No. Es para alegrarte que entre todos ellos el plan de salvación nos ha alcanzado. Amén. Romanos 3:10 hasta el 12. Como está escrito, no hay ni siquiera uno justo, te lo hemos leído. Romanos 1:18, perdón. 1:18 hasta el 32, es muy cortito, ¿vale? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Eso da miedo. Efesios 4:17. No sé si lo tendrás ahí. ¿Lo tenéis apuntado ahí? Sí, está aquí apuntado. Léelo, porfa. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, Toma. que andan en la vanidad de su mente. Sigue. Hasta el 32. Entenebrecido, Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. En su estado natural, los seres humanos son hostiles a Dios. Hostiles a Dios. Y no pueden someterse a su ley ni complacer a Dios. No pueden someterse a su ley ni complacer a Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque Romanos 8, versículos 7 y versículos 8. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y para terminar, ¿vale? Ya lo dejo todo leído.
Por lo tanto, los seres humanos no son capaces de pensar, hacer o desear nada bueno por sí mismos. Por lo tanto, los seres humanos no son capaces de pensar, hacer o desear nada bueno por sí mismos. No podemos hacer nada que merezca el favor de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos del juicio y la condenación de Dios que merecemos por nuestro pecado. Ni siquiera podemos creer en el Evangelio por nosotros mismos. Por eso dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Si alguien es salvo, hermanos, es porque Dios es quien tomó la iniciativa en su salvación. Y con esto termino. Efesios 2, 8 y 9. Ya no puedo más. Efesios 2, 8 y 9. Mira cómo dice en traducción lenguaje actual, ¿vale? Y ya terminamos con esto. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, porque por eso nadie puede sentirse orgulloso. Así que entiendan de que fue Dios quien tomó la iniciativa para salvar al ser humano. Así que para Él sea la gloria por siempre. Amén. 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 Vaya tela. Hoy nos hemos pasado. Bueno, hoy hemos dado lo que es la base, que es la depravación del hombre por el pecado. Hemos dado la base del plan de salvación. Ya la iremos viendo, pues expiación ilimitada para todos, iremos viendo la importancia de la muerte, iremos viendo lo que es la sepultura, la resurrección, iremos viendo muchas cosas, ¿vale? Y, importante, escuchen, importante, tiraré por tierra ciertos puntos del calvinismo, con la Biblia, ¿vale? No lo vamos a hacer con el estudio de la palabra, ¿vale? Para que entendamos que la salvación no se pierde, pero se desecha. Porque si voluntariamente el ser humano pecó voluntariamente y vino una depravación del pecado sobre él, voluntariamente también puede decir, mi naturaleza me tira al mundo, mi naturaleza me tira al pecado, me voy. Dios lo va a respetar siempre. Amén. El calvinismo es una doctrina, es una línea del evangelio, de los evangélicos, que tienen una doctrina de la salvación, que piensan que la salvación no se pierde porque Dios elige a los que van a ser salvos y Dios ya conoce a los que van a ser condenados. ¿Vale? Oramos y despedimos, que son las 9:30. Unos segunditos. Chao.